Hola Randall, ¿cómo está? ¿Cómo está usted? Qué gusto saludarle, que espero que tenga una semana muy linda en todos los sentidos. Cuando uno o varios músculos comprimen el nervio ciático, se produce una inflamación que causa dolor, sensación de un hormigueo y también hasta impulsos eléctricos. Las principales causas de la inflamación del nervio ciático son el sobrepeso o que usted de repente haga una mala carga o tenga una mala postura. ¿Cómo aliviar este dolor que es tan molesto? Invitamos al neurocirujano Francisco Gutiérrez para hablarnos del tema y le recuerdo que usted también puede hacernos una consulta al WhatsApp, al número 6087-7777 y también, como ya está acostumbrado usted a hacerlo, a través del Facebook de Buen Día. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Qué se entiende por ciática, doctor? Bueno, Omar, ciática es una palabra que se utiliza mucho, ¿verdad? Todo el mundo habla de la ciática, pero no siempre realmente es eso, ¿verdad? Realmente el dolor ciático, la ciática que siente la gente es el dolor que nace en la espalda y que te baja por la pierna. Creo que todos hemos tenido en algún momento dolores de ese tipo por algún esfuerzo o por alguna inflamación de cualquier tipo, pero no todo dolor en la pierna es ciática. Realmente la ciática es el dolor que viene desde la espalda, va para abajo en la pierna y característicamente ese dolor se describe, el paciente lo describe como jalonazos eléctricos o como que tiene algo ahí, como unos hormigueos, como algo que le quema. No es como el dolor, ¿verdad?, típico de un esfuerzo físico cuando estamos con los músculos muy lastimados, que estamos con arratonamientos, sino que como vemos en esta animación, es un dolor que viene desde arriba, desde la columna lumbar, o lo que la gente le conoce como la cintura, más frecuentemente le dicen así. Y cualquiera de esas raíces que estamos viendo puede dar ciática. Una de esas raíces con alguna inflamación, no necesariamente una compresión o algo que lo esté lastimando, va a lastimar el trayecto de ese nervio grande que vemos en la imagen, que ya es el ciático. El ciático se forma de un montón de nerviositos pequeños. Ya entiendo. Entonces, un esfuerzo o algún mal movimiento puede dar una inflamación. Incluso ese musculito que vemos ahí, ese piriforme, puede darnos ciática porque si se contrae, puede dar el dolor por toda la pierna. Por toda la pierna. Prácticamente, ¿hasta qué parte alcanza de la pierna? Depende. Mucha gente describe el dolor que viene de la espalda, le baja por la parte posterior del muslo y le llega a la parte de atrás de la rodilla. La típica ciática baja hasta el pie. Y mucha gente dice doctor, es que vieras que siento ese dolor eléctrico y me quema una brasa en el dedo gordo o siento dormido el dedo chiquitito. Muchas veces eso depende mucho de la persona, ¿verdad? De qué tantos síntomas tenga. Doctor, hablaba usted de que los impulsos eléctricos son uno de los principales síntomas. ¿Qué otro síntoma que sea siempre o que aparezca siempre cuando está la ciática puede ser un detonante que el paciente diga, sí, esto ya estoy llenando el cartón de que es ciática definitivamente y tengo que buscar consulta? Mira, varias cosas. Número uno, el riesgo, ¿verdad? No es lo mismo una persona que se ejercite, que se mantenga saludable, que tenga un peso adecuado, ¿verdad?, a la persona que tenga sedentarismo, sobrepeso, si hiciste un esfuerzo, etcétera. El dolor característico nace arriba. Mucha gente me consulta porque dice, es que me duele en la pantorrilla y me va para arriba. Probablemente eso se deba más a un problema osteotendinoso, ¿verdad? La ciática característicamente es un dolor de espalda asociado a ese dolor que baja eléctrico a la pierna. No necesariamente implica una sola corriente, no tiene que ser solo eléctrico, muchas veces puede ser quemante, pueden haber hormigueos en la pierna. ¿Qué tan frecuente es el hormigueo, doctor? Muy frecuente. El ciático es un nervio muy grueso, como vieron en la animación, y tiene muchas funciones desde el punto de vista sensitivo y motor. Entonces, no solamente habla de que puede tener electricidad en la pierna, adormecimientos, hormigueos o calores, sino que también puede sentir debilidad para mover los dedos, hacerlos para arriba, hacerlos para abajo. ¿Cuál es la forma más fácil? De cuando la persona sube gradas. Para subir gradas tienes que hacer los pies para arriba. Entonces ese movimiento a veces está tan afectado ya el ciático crónicamente que la persona puede ya no tener pérdida, ya tiene pérdida de esa fuerza. Entonces se puede tropezar en las gradas. Sí. Y todos esos son síntomas que pueden decir, bueno, no es un dolorcito normal, claro, sino que puede ser una ciática. ¿Es posible, doctor, que por la afectación del nervio se tenga que arrastrar el pie, en algunos casos, la pierna como tal? Sí, mira, vos ves en la consulta, ya desde que entran, ya vos sabés, la persona habitualmente llega arrastrando el pie. ¿Por qué? Porque es un mecanismo compensatorio. Como viste ahora en la animación, ¿verdad? El dolor de la pierna limita porque va por el glúteo. Para vos caminar tenés que contraer ese glúteo. Cada contracción de esos glúteos va a provocar una estrechez leve del canalito donde pasa el nervio. Si ese nervio está inflamado, estamos hablando de milímetros
con solo el movimiento de caminar normalmente hace que duela. Entonces la persona, para compensar, trata que esa pierna mejor no apoyarla, se va a echar de lado a la otra pierna, y si el problema no es muy leve, digamos, si el problema es grande, comienza después con problemas en la otra, porque ya de estar arrastrando el peso de un cuerpo en un lado, comienza a arrastrar el otro. Creo que ahí tenemos una ilustración, doctor, donde aparece el nervio ciático inflamado. ¿Qué es lo que sucede cuando ya se desarrolla la ciática? Mientras, bueno, aquí lo tenemos también, parte de lo que usted nos estaba explicando. Doctor, aquí está. En sí, ¿qué es lo que produce que haya una inflamación en este nervio? Inflamación puede ser simplemente, por ejemplo, que vos te vas a brincar un charco y pegaste un brinco, estiraste la pierna, y ese estironazo pudo haber sido el detonante de que tuvieras una tensión del nervio y que ese dolor, como se ve en la imagen, toda esa zona roja duela. Y característicamente casi siempre es solo un lado. Puede ser simplemente eso, y que eso sea algo transitorio, que creo que mucha gente hemos tenido algún tipo de dolor, mucha gente jugando fútbol pefean la bola y la pierna va hasta arriba, y ese es un estiramiento que no está acostumbrado a la persona, y esa zona de dolor, toda esa área roja, puede darle un jalonazo eléctrico, así como puede ser cosas ya un poco más graves, ¿verdad? En esa imagen ahí se ve que ya hay que descartar, ¿verdad?, las hernias de disco y las cosas que vamos a ir hablando más adelante. Sí, ¿verdad? de hecho le iba a plantear esto, doctor, un traumatismo podría, y si es así, ¿qué tipo de traumatismo podría generar que este nervio se afecte? Habitualmente son traumas por algún tipo de compresión, ¿ok? Casi siempre es un mecanismo que hace que usted tenga presión en la columna. Ejemplo, ejercicios de impacto, es decir, levantamiento no mesurado o inadecuado de pesas, ¿verdad?, que usted tenga una mala postura y que haya una carga inadecuada sobre su columna, puede hacer de que se presione ese nervio, que no necesariamente sea una hernia, sino que simplemente prensaste el nervio y cuando ya soltaste el peso, ya el nervio no se prensa, pero el nervio queda dañado. Porque el nervio no es no es un tubo, realmente es una cascada bioquímica que con solo una presión puede alterarse. Entonces, por eso es que la gente con ciática dura varios días en recuperarse. Tal vez no es una presión constante, pero sí que la persona ocupa tiempo para que toda esa cascada química y eléctrica de ese nervio se vuelva a normalizar y ya todo vuelva a funcionar como estaba funcionando. Una fractura de columna, doctor, ¿qué tan posible es que genere inflamación del nervio? Bueno, vos viste la animación, ¿verdad? Los nervios vienen desde el cerebro, ahí nacen. Todo ese mecanismo viene de la corteza cerebral y llega a la columna. En la columna, todas esas órdenes del cerebro salen en esas raicitas. Entonces, esas raicitas son el punto donde sale la información que va a llegar, por ejemplo, a tu dedo gordo del pie. Entonces, una fractura, por ejemplo, si tenés un aplastamiento de una vértebra en el foramen, por el huequito por donde sale ese nervio, una fractura puede ser por aplastamiento. Entonces, al reducir el espacio de ese nervio, tal vez no lo aplaste y lo rompa, pero con solo reducirle el espacio, hace que cuando tú muevas el cuerpo, cuando hagas flexiones, cuando te agaches a amarrarte los zapatos, a rejuntar algo del piso, hace que ese nervio, en vez de deslizarse, como normalmente sucede en un buen campo, con solo una fractura que lo aplaste parcialmente ya se prensa, entonces le va a doler. Hay fricción. Sí, hay una fricción y se inflama. ¿En qué caso puede romperse el nervio? Ahorita que usted lo mencionaba, doctor. Bueno, una fractura completa, que el foramen, el huequito por donde sale el nervio, se aplaste totalmente, ahí puede lesionarse y seccionarse el nervio. Esos casos son ya casos de que el paciente no solo pierde la parte sensitiva, sino que ya es algo más grave porque deja de ser la función específica de ese nervio. Por ejemplo, el que sube el pie. Entonces la persona arrastra el pie, ya no lo puede subir, pero no por dolor, sino porque no tiene fuerza, no tiene función en esa parte. O al revés, no puede hacer extensión, entonces no puede bajar gradas, por ejemplo, porque el pie no tiene soporte para sostenerse con la punta del pie. Entonces esos tipos de fracturas pueden seccionarlo. También hay fracturas más graves en que la columna no solo se aplasta, sino que se zafa, pero ya ahí es una afección mucho más radical, ¿verdad? Ya se pierde de ahí para abajo todo, no solo una raíz. Usted habla, doctor, de fracturas, usted habla de golpes, de presiones fuertes en el nervio. ¿Qué papel juega también como factor de riesgo el sobrepeso? Bueno, probablemente hay pacientes míos y ya saben, ¿verdad? Lo primero que manda uno es el peso. ¿Ah, sí? El sobrepeso es el enemigo número uno de la columna. Imagínate, por ejemplo, si vos pesas, digamos que midas 1,70. Si mides 1,70, en teoría tu peso debe andar alrededor de unos 70 kilos, dependiendo de tu masa muscular y todo eso, pero pongámoslo por ejemplo. Una persona que pese 90 kilos, midiendo 1,70, es como que te pongas 5 bolsas de 2 kilos de arroz en cada hombro y camines todo el día con eso. Ese peso te va a agotar.
Entonces tu cuerpo va a decir, ya bájelo porque ya no puedo más. Bueno, imagínate cargar eso siempre. Entonces, ¿quién es el que va a llevar la parte de lesión? Todas las articulaciones y la columna, especialmente rodillas y la columna vertebral, porque tenés ese peso constante sobre la columna aplastándola, dándole presión, jalándola hacia el piso. Entonces, eso, como vimos en la animación, recuerde que la columna entre vértebra y vértebra hay disquitos. Y esos discos están cargados hacia abajo y comienzas a tener presión sobre esos discos. Y eso va a la postre, porque no es un proceso lo mismo que la obesidad, no es que te engordaste en un mes, Claro. es un proceso de años. Y así como va sucediendo ese proceso, comienzas a tener pérdida de la altura de los discos, comienzas a tener compresión nerviosa y ese sobrepeso es el enemigo número uno. Se supone que 90% de las personas que bajen de peso logran recuperarse de una crisis de ciática. Entonces es la terapia número uno. Claro. Hay gente que ya si tiene una hernia no puedes mandarlos a bajar peso porque no se pueden ni mover, ya no hay forma de que bajen de peso, ya el daño está hecho, como dicen, ¿verdad? Es como cuando ya te dio el infarto, ¿ya para qué? Ya no sirve dejar de fumar. Es lo mismo, ¿verdad? Entonces ya si hay una hernia, ya ahí, aunque haya sobrepeso, pues habrá que operar. Pero cuando el paciente tiene sobrepeso, la mayoría logran bajar de peso y que la columna no se dañe tanto, no progrese tanto la enfermedad. Doctor, ¿a partir de qué edad ya se vuelve más propenso este padecimiento, más común? No es de chiquillos, ¿verdad? Obviamente el ser joven hace que los discos sean mucho más elásticos, los discos de intervertebrales, que son los más frecuentemente dañados, son ricos en colágeno y el colágeno hace de que tenga elasticidad, así como las articulaciones. Entonces, obviamente, entre menos edad, más sanos van a estar los discos de la columna. Entre más años el paciente va a tener más problema. Ahora, yo he operado en chicos de 14, he llegado a operar de columna en 89 años. Entonces, son casos en que los grupos extremos existen. Sin embargo, la mayoría de gente son de 40 años para arriba, que son las personas que ya tienen un proceso degenerativo y ojalá con sobrepeso, ¿verdad? Entre más sobrepeso, más temprano el proceso. 9:30 de la mañana, el doctor Francisco nos está acompañando para hablar sobre un padecimiento que es bastante común, la ciática. Ya usted lo escuchaba, algunas de las principales causas. Nos queda un punto muy importante que abordar y es el tema de los tratamientos que se pueden cumplir dependiendo del diagnóstico que el médico dé en este caso. 6087-7777 es una línea en WhatsApp para que usted haga un videito y también en el Facebook de Buen Día, que ya están llegando algunas consultas. Nos vamos a una pausa y venimos con esta otra parte de la entrevista. Nuevamente, gracias por su compañía. Carla Navarro nos envía una consulta al Facebook de Buen Día. Dice, doctor, que el papá tiene 70 años y primero le comenzó a doler una pierna, ahora son las dos piernas. Siente hormigueo el señor en ambas piernas. Dice Carla que a veces le fallan y que se cae. En la clínica le dijeron que es por cuestiones de edad y ella quiere preguntar que si puede comenzar a sospechar de que sea ciática. Ok, por cuestiones obviamente de tiempo y todo esto es un tema muy amplio. Hay una cosa en adultos ya añosos de que sucede que ya no es una ciática sencilla, sino ya no es prensadito un nervio, sino que se presan todos los nervios por un problema de desgaste. Entonces es la famosa espondilosis de la columna, comienza a cerrarle el campo a los nervios de la espalda y eso hace que los síntomas sean bilaterales. Característicamente esos pacientes caminan cierta distancia y tienen que parar. En esos casos la cosa es mucho más compleja y sí es motivo para que tenga que consultar porque eso se llama claudicar y es bilateral en esos casos. Eso sí es motivo de consulta. Alejandra Cordero dice que siente muchas molestias a veces, doctor, que no, a tal punto que no puede caminar, queda como un robot, dice ella, desde el talón hasta la espalda. Hace ejercicios y es cuando más le duele justamente, siente un ardor que le quema y que le arde. ¿Puede ser ciática? Pregunta ella, hablando un poco de los síntomas que usted antes mencionaba. Sí, ¿verdad? Parece que nos los está describiendo tal y como hemos ido mencionando. Creo que son síntomas muy sugestivos de que sea una ciática. Lo que pasa es que la ciática, bueno, como vamos a hablar ahorita en los tratamientos, no es de entrada que hay que salir corriendo a estudiarse, sino que normalmente una ciática no debería durar más de una semana. Entonces, en esos casos, que dura más, si tiene más de una semana con los síntomas, si es una persona joven, puede optar por terapia física inicialmente y la mayoría de la gente con solo terapia, con 2-3 semanas de terapia, logran recuperarse. Bien. Marlene Elizondo, doctor, dice que la mamá tiene problemas de ciática con hernia en la columna, que era otra de las causas que usted nos estaba mencionando, podía generarlo. Aparte dice que la señora tiene osteoporosis. ¿Qué le puede ayudar, doctor? ¿Un bloqueo de nervio? Pregunta, porque hasta morfina le hemos puesto y nada le soluciona. Bueno, vamos a entrar un poquito en la parte de tratamientos. El famoso bloqueo tiene una ventaja, que no te operás, ¿ok? ¿Qué es el bloqueo, doctor? El bloqueo consiste en que llevas una aguja a la columna. Hay varias formas de hacerlo. Está la forma convencional, que es
meter una aguja en la espalda sin ningún tipo de dirección, nada más de imagen, digámoslo así, y solo pones una inyección y ahí bloqueas los nervios para abajo, que esa es la forma ambulatoria que hace mucho especialista. ¿Es una infiltración? Es una infiltración de la columna. O existe la forma dirigida, que esa es ya la que hacemos nosotros en neurocirugía, que es llevar una aguja directamente a la raíz nerviosa y bloquear la raíz del problema, literalmente. Entonces, si es una hernia pequeña, por ejemplo, lo que se hace es hacer un pequeño bloqueo. Por ejemplo, vemos en la imagen, una de las opciones es la infiltración. Está indicada aquí en personas con hernias pequeñas, por eso es importante ver la imagen, no solo que ver el reporte. Y los síntomas del paciente. No es lo mismo si sos una persona joven o una persona añosa. Existen lo que son estimulaciones eléctricas y con radiofrecuencia. La estimulación eléctrica es parte de la terapia, ¿okay? Está indicado como tratamiento cuando la persona tiene más de una semana y no se recupera. La radiofrecuencia es lo mismo que te indiqué ahorita, que es llevar una aguja al nervio. Y lo que pasa es que el bloqueo o la infiltración es llevar un anestésico y dormir esa raíz nerviosa. Eso tiene la opción de que se alivie para siempre o se alivie el dolor vuelva. ¿Okay? Que el proceso no esté tan grande que tenga que volver. La radiofrecuencia es algo similar, pero lo que hace es llevar una onda de calor y destruye la zona de la raíz nerviosa sensitiva. Entonces eso es cortar la vía de dolor. Estamos cortando la parte que duele. Entonces está indicado en quién, obviamente en la persona que no se puede operar. Gente que ya ha sido operada muchas veces o que por su edad, por sus comorbilidades, es decir, porque tal vez tenga un problema en el corazón y todo, no sea candidato a una operación. Entonces es una manera muy radical de tratarlo. O sea, eso es como cortar la raíz nerviosa, solo que sin abrirlo. ¿En quiénes es adecuada la colocación de parches, doctor? Los parches funcionan en todo el mundo, ¿okay? A menos que seas alérgico. Habitualmente los parches tienen algún anestésico como tipo lidocaína y esos parches se pueden utilizar en todas las personas en la crisis de ciática aguda o subaguda. Funciona bien en el trayecto. Vos lo que puedes hacer es poner parches en toda la pierna y la mayoría de gente, a menos que tenga alergia a ese medicamento, pueden utilizarlos. ¿Cómo se recomiendan estos parches? Bueno, se recomienda que no los usen todo el día, ¿ok? Se recomienda un uso de 12 horas. 12 horas con el parche y 12 horas sin el parche para que el cuerpo se libere del medicamento y logre mantener un poquito de alivio, ¿ok? Que eso es una de las cosas que se equivoca a veces. En este caso, doctor, veo que usted colocó en pantalla 2 tipos de cirugía. ¿En qué caso se recomienda la mínimamente invasiva y en qué caso la convencional? Bueno, ya hablando de cirugía es cuando el paciente tiene una compresión del nervio, ¿ok? Puede ser una hernia o puede ser un problema ya de una vértebra movida. Si es una vértebra ya movida, hay que poner tornillitos. Si es una hernia, solo es descompresión. La cirugía mínimamente invasiva es una cirugía que para descomprimir un nervio lo que se hace, siempre va a haber una pequeña incisión en la espalda. Que la diferencia está en que la incisión de la mínimamente invasiva es más lateral, porque se entran por unos tubitos a través del músculo. Nosotros para operar convencionalmente se abre en el centro y se separan los músculos hacia un lado y se llega a la columna. Y se descomprime el nervio desde la columna. Si es una hernia de disco, por ejemplo, se quita la hernia. La mínimamente invasiva está indicada en gente que tenga discos más foraminales, es decir, más hacia afuera, porque entras por un tubito a través del músculo y tiene una ventaja, es mínimamente invasiva. Eso quiere decir de que duele menos. Esencialmente la cirugía es muy similar, descomprimimos el nervio igual en ambas, el resultado es similar en ambos, nada más de que, bueno, no todo el mundo califica para una cirugía mínimamente invasiva porque depende de qué tanta obesidad tenga, etc. Doctor, decía usted que a veces el comportamiento del dolor de la ciática es que aparece y en 5, 6, 7 días ya se va. Si una persona lo presenta de esta forma, ya está condenado, por decirlo de alguna manera, y ya será un paciente crónico de ciática. Bueno, no necesariamente. Okay. Una persona que tenga una ciática no quiere decir de que ya la va a seguir teniendo, pero sí sabemos de que hay gente de que cuando hace esfuerzo físico, por ejemplo, una actividad familiar y hacen una mejenguilla familiar, ¿verdad? Típica actividad costarricense, ¿verdad? No falta el tío que se quedó acostado al día siguiente pero no se levantó del dolor de espalda y de ciática. Entonces, esos son los pacientes crónicos. Esos pacientes habitualmente tienen algún grado de compresión de que hace que con ese esfuerzo físico es que tenga repetidamente, pero no es que por un episodio ya tienes que estar condenado a que siempre padeces de ciática. Le está enviando doña Aida Alvarado, dice, doctor, usted ha hablado que el dolor comienza en la espalda, pero a mí me inicia como en el centro de la nalga hacia abajo, dice ella, me llega a la parte posterior de la rodilla y a veces hasta el pie. Quiero saber si es el nervio, de vez en cuando le da dolor y a veces es un dolor intenso. En los embarazos esto fue más frecuente, menciona Aida. Sí. El dolor, eso es ciática pura, es que está la lumbociática, que es el que nace de la espalda, que es el más frecuente, duele la espalda y le irradia por la pierna, o está la ciática pura. En este caso que ella describe es el típica ciática pura,
que es el dolor que nace en el puro centro de la nalga y te baja por toda la parte posterior de la pierna. Ella menciona algo importante que se nos fue mencionarlo, ¿verdad? El embarazo. Es lo mismo que hablábamos, ¿verdad? El embarazo es lo mismo, es un sobrepeso de la persona y eso hace que la columna se presione más. Lo que pasa es que el aumento de peso es muy rápido. Entonces, la persona que tiene algún cierto grado de vulnerabilidad, algún disco ahí con un abombamiento pequeño, desde un momento a otro subir 10 kilos en 9 meses, la columna a veces se daña. Entonces, comienzan, por eso las embarazadas tienen más frecuentemente ciáticas. Y hay que tratarlas, obviamente, con medidas conservadoras hasta que tengan el bebé, ¿verdad? Doctor, muchísimas gracias por todo el aporte y por todas las respuestas y a ustedes también por ayudarnos a hacer la entrevista mucho más interactiva. Es el doctor Francisco Gutiérrez, él es neurocirujano y usted puede consultarle a ese número que tiene en pantalla, muy fácil, 2522-1000. Y por supuesto repasar también este tema dentro de un ratito en el Facebook de Buen Día. Doctor, muchísimas gracias. Un placer a ustedes. Gracias.